bienvenidos palabreadores a un nuevo encuentro en Palabreando con. Yo soy Nuria Ruiz, ya me conocéis, y dirijo este rincón donde las palabras se leen, se respiran, se recuerdan y a veces hasta nos persiguen. Hoy nos acompaña un escritor que ha transitado por distintos géneros, desde la literatura romántica hasta la infantil y la juvenil, y que ahora se adentra en la novela negra, con una historia llena de secretos, silencios familiares, personajes muy humanos y una atmósfera que huele a pueblo, a memoria, a heridas que nunca terminan de cerrarse, ¿no? Estamos hablando, y además nos acompaña desde Ceuta, aunque él es de Algeciras, pero lleva mucho tiempo viviendo en Ceuta. Él es José María Gutiérrez Durán, que es autor ya de una amplia carrera literaria, ¿vale? Tiene novelas como Siempre creí en princesas, Maldita Afrodita o Guardianes de la Fantasía. Y hoy viene a hablarnos de su último libro, Lo que quedó por decirnos, una novela donde cada personaje parece esconder algo, aunque se lo callen. José María, bienvenido a Palabreando con. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Nuria. Bien, encantado de estar contigo y nada, a mí como me encanta hablar de literatura, de libros, pues cuando me dijiste de realizar la entrevista, pues te contesté que sí, encantado porque al final los que leemos mucho, los que tenemos esta pasión, pues nos encanta echar un ratito de charla hablando de libros o de lo que sea, pero lo disfrutamos. Bueno, y siempre es bueno que salga un libro a la calle, ¿no? Siempre es bueno porque el trabajo que hay detrás de la creación de un libro, que eso no lo sabe nadie nada más que el que lo escribe, ¿no? Los lectores lo disfrutamos, pero no nos imaginamos el trabajo tan duro que hay detrás, después con las correcciones, con las galeradas, con todas las historias estas, ¿no, José Mari? Totalmente, vamos, yo empecé a escribir esta última novela en época de pandemia. Además, recuerdo que mi mujer me hizo una fotografía y estaba empezando, tenía un portátil antiguo, es decir, y bueno, pues ya han pasado varios años y ahora ya por fin, pues la presenté y demás y estoy muy contento por el esfuerzo y porque al final yo soy de las personas que cree que cuando alguien escribe un libro o una novela es como si leyera 100 libros por el trabajo que Que hay detrás, conlleva, que ¿no? acabas de comentar. Sí. Entonces, bueno, pues muy contento. Ha tenido sobre todo muy buena aceptación aquí en la ciudad, en Ceuta. E igualmente pronto iré a Algeciras, a mi tierra, que yo disfruto Porque, presentándola allí también. porque ¿cuánto tiempo llevas tú en Ceuta, José Mari? Pues yo empecé en el año 2008 de interino, pues Porque 18 tú eres años, lo que pasa profesor, que ¿no? Tú eres sí, profesor. yo soy maestro de educación primaria. Y nada, pues comencé de interino, luego estuve yendo y viniendo un tiempo y ya más seguido llevo 12 años, o sea que yo Que soy ya medio eres más de caballo. allí, más caballa que especial, ¿no? Pues sí, casi que sí. Lo que pasa es que yo entro por el puerto y es que se me ilumina la cara y la gente, pues, sobre todo los algecireños, criticamos mucho a Algeciras, pero el que vive en otra ciudad y vuelve, yo... Y hay cosas, por ejemplo, que antes no valoraba tanto y que ahora llego y digo, madre mía, esto es una maravilla. Me pasa mucho con la playa Getares, Sí. que cuando eres chavalillo, sí, la playa, pero siempre estás diciendo, pero Tarifa, Tarifa, no sé cuánto. Y ahora llego y es verdad que Ceuta es preciosa, pero las playas son a nivel de estética muy bonitas, pero ni tienen nuestra arena, ni lo espaciosas que por ejemplo, es Getares. Y disfruto mucho pues la playa de allí los veranos, ¿sabes? Bueno, bueno. ¿Y tus alumnos? ¿Qué dicen de ti tus alumnos? Bueno, porque habrán pasado muchos alumnos, ¿no? En los 12 años habrás Claro, tenido claro. muchos alumnos, ya algunos serán mayorcitos, me imagino, ¿no?
Mira, justamente hoy me he encontrado a uno de ellos que estaba trabajando, repartidor y estaba trabajando. Y él me reconoció a mí, yo ya tengo, pues ya te digo, al empezar en el 2008, pues estamos hablando de que alumnos míos tienen ya 30 años casi. Exacto. ¿Ya ves? Inclu- Incluso, fíjate, yo algunas sustituciones que he hecho han sido en colegios de adultos. Y yo he tenido, por ejemplo, una de las sustituciones que hice era a un grupo de personas neolectoras, que son personas que leen y escriben, pero no comprenden bien lo que leen. Y Ah, yo vale. los ayudaba para que se sacaran el carnet de conducir. Y allí había mujeres, pues yo era chavalillo, mujeres que podían ser mi madre, o sea que imagínate. Ya ves. ¿Y a las presentaciones de tu libro te has encontrado con algún alumno, José María? Sí, claro, me he encontrado con muchos alumnos que han vuelto a verme y bueno, ahora he sacado lo que quedó por decirnos, que has hablado un poquito de ella, pero las dos anteriores obras fueron un cuento infantil y uno un poquito más juvenil y lo enfoqué en relación a mi alumnado y el alumnado del centro en el que yo estoy. Entonces hicimos un evento que además fue muchísima gente, fueron muchísimos padres y estaba relacionado con ellos, participaban ellos, hacían teatro, bailaban, hubo, bueno, una cantante de aquí muy conocida, hubo magia, porque al final se trata de, yo concibo las presentaciones como un evento que sobre todo tiene que entretener. Y a veces, esta es mi opinión, ciertas presentaciones son un verdadero tostón, Un poquito un aburrida. poquito aburrida y la gente se le sube a la cabeza esto de que presento un libro y no, se trata de crear, De pues implicar, ¿no? También a la gente, ¿no? Que la también, gente se también. implique en la presentación del libro, ¿no? Claro, por ejemplo, ya te digo, la presentación del primero de los cuentos, de los dos que te hablo, había magia que nosotros hacíamos, era todo un teatro al final, un teatro en el que encontrábamos un mapa, los niños participaban, salían y Qué bueno, pues divertido, qué sí, tiene que divertido. ser un poco así porque mm, a mí me pasa como con la literatura. Yo ya cuando leo, yo he leído de todo, pero cuando últimamente busco cosas que de verdad me hagan entretenerme. Ahora fíjate, un libro que la gente lee, yo qué sé, a lo mejor en la adolescencia, yo lo acabo de leer hace poco y me lo he ¿Cuál? pasado pipa. El guardián entre el centeno. Oh, Es ya una... ves, de ah, Salinger, además el es único que escribió, el único libro que escribió este hombre. Eso es. Y la verdad que me ha encantado y sobre todo me ha hecho disfrutar, me lo he pasado bien. Entonces yo, por ejemplo, Tú sabes con la esta, anécdota de ese libro, sabes la anécdota de ese libro, ¿no? A John cuéntamela, a lo mejor Lennon, la sé, pero no... el asesino de John Lennon, llevaba ese libro en las manos cuando lo mató. Y Ah, pues no lo sabía. fue un libro de culto en aquella época, porque Ajá, hubo también otro asesinato de una actriz que estaba embarazada su casa, que no me acuerdo ahora el nombre del asesino, que fue muy conocido también, que también llevaba el libro en las manos. Entonces, ese libro se volvió un libro de culto de culto, en la fíjate. época aquella. Sí, 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 sí. sí. Pues el libro a mí me ha encantado y llevo tiempo, a ver, yo he analizado mucho mis obras anteriores y, y me he dado cuenta de aciertos y errores. Por ejemplo, el Bueno, eso pasa anterior, siempre, ¿no? Siempre nos encontramos errores pasados que son inevitables, ¿no? claro, no, sí, en cuanto a errores, por supuesto, pero sobre todo en cuanto a ideas de novela. Y yo con El tiempo en los iguales estoy súper satisfecho, pero es una prosa demasiado lírica. A mí se me fue un poquito, porque al ser literatura fantástica me enredé, digamos. Sí. Y es una novela que está, desde mi punto de vista, muy bien escrita, pero
a cierto público pues se Más le pueda restringido atragantar. el Sí, público más restringido, ¿no? Para un claro, lector más, más más pequeñito, especial. más... Sí, Exactamente, ¿no? claro, y Bueno, con bueno, a lo bueno. mejor, sí, te quería comentar, y sobre todo con conocimientos de ese tipo de literatura, entonces, pues nada, con esta nueva, Espera, con lo espera, que... espera, espera. Vamos a empezar porque si no es que no te hago la entrevista. Te dejo Ah, que bueno, hables. me gusta Te como dejo me que gusta. hable. Sí, Tú has sí, navegado cuéntame. por muchos géneros, como estás diciendo, porque has navegado por la ciencia ficción, por el romanticismo, por muchos géneros, pero sin Sí, embargo yo quiero saber en qué momento dijiste voy a meterme en una novela negra, que eso ya son palabras mayores, ¿eh? sí. Pues mira, hubo una época, hará unos 10 años, que empecé a leer mucho de Benito Pérez Galdós. Ajá. Entonces, No Galdós es es un realismo grande. puro, ¿no? Sí, Realismo puro, ¿no? claro. Entonces a mí Galdós me fascina, me encanta. Y yo quería escribir algo social, guardando muchísimo las distancias, porque él es, vamos, sin detrás del Quijote yo pongo a Galdós, por lo menos yo. Entonces, pues quería, pues eso, escribir algo social, algo de pueblo, pero claro, también quería, como te he dicho antes, de mi aprendizaje de otros momentos, quería, por ejemplo, hacer capítulos muy breves, los capítulos de la novela Sí, para nueva. darle movimiento, ¿no? Porque Sí, una novela policíaca tiene que tener acción, me imagino, y los capítulos claro. largos como que los ralentiza, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, otra cosa que he ido aprendiendo con otro autor que me gusta mucho, que también es policíaco y de este tipo de novelas, es Joel Dicker, que no sé si lo conoces, me imagino que sí. El de La verdad sobre el caso Harry Keber, y yo he leído mucho sobre él y me gusta, a lo mejor no es tan brillante en el sentido de que escribe bien, pero lo que me engancha de él es eso, es esa capacidad de dejarte un poquito la miel en los labios constantemente, con capítulos cortos y soltándote un poquito lo que es la caña de pescar. Y buscaba, Creándote la curiosidad para que quieras leer el siguiente, ¿no? Y no puedas cerrar el libro. eso Eso es fundamental. es fundamental. Entonces, pues, ya te digo, intentando mezclar todos los condimentos que a mí como lector me gusta de un libro, sobre todo un Ujú. libro policíaco. Yo quiero que me tenga enganchado, que diga yo, venga, uno más, uno más, uno más. Y bueno, pues así ha ido surgiendo, pues, lo que quedó por decirnos. Luego, eh, ¿cómo me he documentado también? Una de las cosas clave que ha sido para mí es que me compré un diccionario de dichos y frases de nuestros abuelos, Ajá. Por- porque mi novela está centrada en el año 1959. Entonces yo quería... eh, mm, Hablar como se hablaba en aquella época. Exactamente. Entonces, pues, eh, justamente lo que hablábamos antes, para escribir un libro te tienes que leer 50, pues me he documentado mucho por ahí. Luego, la historia se desarrolla en Arganda del Rey, en Madrid. Eso te iba a preguntar, porque la historia se desarrolla en Arganda. Ujú. Pero cuando tú vas a hacer el libro, ¿qué fue primero? O en tu cabeza, ¿no? ¿Qué fue primero, el asesinato o el pueblo? Porque da la sensación de que el lugar, como que el lugar tiene protagonismo cuando se comete el crimen, ¿no? Como que es un protagonista más de la historia. Sí, ¿Pensaste en Arganda y después pensaste en el asesinato? ¿O tú ya tenías el asesinato creado y lo ubicaste en ese sitio? yo claramente quería comenzar con un asesinato. O sea, Lo tenías porque claro. desde mi perspectiva, una novela tiene que empezar con una bomba. Entonces yo he empezado todo del final, digamos, al principio. O bueno, no al principio, pero es que es la base de toda la historia. Y luego es verdad que Arganda, que está muy en lo cierto de lo que acabas de decir,
es como que los argandeños, que la gente de Arganda del Rey se llaman argandeños, pues quieren mucho a su tierra, es como que son enamorados y no sé si te puedo hacer un pequeño spoiler, pero es algo muy llamativo que conocí yo ¿Lo qué? visitando Arganda del Rey. Pues mira, resulta que las personas de Arganda del Rey dicen que el autor del Quijote, que Cervantes, nació en Arganda del Rey y no en Ah, Alcalá sí. de Henares. Y hay una razón que tiene mucho sentido, te la voy a explicar. Resulta que, que los padres bueno, perdón, los abuelos de Cervantes eran de Arganda del Rey. ¿Por parte Y de padre o por parte de madre? No se sabe, ¿no? por parte de madre, Ah, ¿qué vale. pasa? Que la tradición en aquel tiempo es que cuando una mujer iba a dar a luz, pues se iba con su Se madre. fuera con su madre, claro. Claro, para cuidarla, para los últimos días y demás. Entonces ellos defienden que Cervantes realmente nació en Arganda, pero la gente de Alcalá de Henares, como Alcalá era más grande, pues se apropiaron del nacimiento de Cervantes. Y ellos tienen en la biblioteca de allí me enseñaron un cuentecito en el que defienden pues esto que te estoy contando. Muy bien, qué interesante eso. Pues Sí, mira, sí, es sí. algo que se ha escuchado poco, la verdad. No, no lo había escuchado nunca eso. Yo tampoco, vamos, yo cuando lo visité estuve en la biblioteca municipal de allí y me lo contaron. Así que Ujú. fíjate. Bueno, lo que sí es verdad que en tu libro hay algo como cinematográfico, ¿no? Los bares, las conversaciones, la cocina. ¿Tú escribes imaginándote las escenas en esos sitios o es que tú has recorrido esos sitios para escribir la novela? No, no, no lo he recorrido, lo que pasa que al final, como se suele decir, ya vamos, Nuria, ya vamos teniendo mucha calle. Y, y Hombre, ya hay un recorrido, ¿no, José Mari, con todo lo que has claro, escrito, ¿no? hay un recorrido y al final, por ejemplo, mi familia, sobre todo por parte de madre, son de Betis, que yo no sé si tú sabes dónde está Betis. Betis es Bolonia, pues al lado, justo al lado hay una montaña No, que... no, aquí al lado, ¿no? Por Tarifa. Sí, Pasado sí, sí, Tarifa. por Sí, por Tarifa, Bolonia. pasado Vale, vale, Tarifa. vale. Ah, sí, el Y Betty, claro, claro. claro, entonces pues yo me siento un poco de pueblo, de barrio, y yo quería escribir también algo, fíjate lo que te digo, algo que estuviera muy cercano a mis abuelos, a mi madre, a mi padre. Entonces, pues, claro, es el año 1959, te tienes que imaginar las tascas, los lugares, las calles empedradas. Y claro, pues he ido en esa línea Pues continuamente. lo has conseguido bastante bien, ¿eh, José Mari? Pues También muchas has gracias, conseguido es lo como, que intentaba. también has conseguido muy bien el poner a hablar a los personajes, ¿no? Que son como muy naturales. Ya has dicho antes que te buscaste un diccionario para ver cómo hablaban en aquella época los abuelos y demás, ¿no? Pero independientemente de eso, porque nos encontramos a veces novelas donde los personajes todos hablan igual, ¿no? Todos tienen la misma forma de hablar y no se les diferencia uno de otro. Pero aquí, en este caso, cada personaje se diferencia uno de otro, pero de una forma muy natural. Parece que tiene a los personajes al lado, ¿no? ¿Es difícil conseguirlo eso o te ha salido de forma natural? A ver, es difícil. Lo que pasa que es cierto que al final uno se va fijando en lo que tiene alrededor para construir las historias. Y ese primer capítulo con Doña que se pone a hablar sola, que se enfada con los niños, que es una abuela de De otra toda la época. vida, pero Claro, de es toda la la abuela vida. de toda la vida. Entonces, yo buscaba eso que fuera real, que fueran personajes reales. No sé si lo he conseguido con todo, pero hay ciertos personajes que son entrañables justamente por eso, Exacto, por la exacto. naturalidad, por la espontaneidad, por lo real de que a lo mejor, pues
no sé, hay una historia ahí de uno de los protagonistas, que es guardia civil, y su señora son personas mayores, y su relación es de, como era de nuestro abuelo, que a lo mejor lo vestía de limpio, como solemos decir nosotros, la mujer al hombre, pero luego lo quería con todo Lo su quería con corazón. locura y duraron toda la vida hasta que Ahí la está. muerte los separó, ¿no? Eso es así. Eso es así. Entonces, pues, buscaba un poco eso, sí. Claro, porque es verdad que, hombre, los personajes, no, el maniqueísmo de otras épocas donde todos los buenos son buenos y los malos son malos, eso ya ha pasado de moda, ¿no? O sea, todos los personajes o todas las personas tenemos grises, Claro, blancos y negros, ¿no? Entonces los claro, personajes de un libro también tienen que tener blancos y negros. Te puede gustar, pero después ser más malo o ser el asesino de la novela, ¿no? Que perfectamente. completamente, completamente. En esta historia, además, yo he pretendido, pues, esconderlo hasta el último segundo, Eso es muy bueno, eso es todo bueno. el asesino. Es más, hay un detalle que te voy a contar, que, bueno, es algo que yo pretendía también, y es que el nombre y los apellidos de la persona asesinada no Sí, aparecen hasta mitad de la novela. exacto. Continuamente lo voy nombrando, pero le digo el señorito, el innombrable, el asesinado, y ese dato, ese nombre, aparece en mitad de la novela, por algo que ocurre, pero son detallitos que he ido intentando, no sé, hacer un poco diferente. ¿Cuántas veces habrá tenido que releer tú Buah, lo que has escrito para que todos esos detallitos después cuadren al final? Porque eso no es escribirlo y después seguir escribiendo, no es escribir, releer, seguir escribiendo, releer, ¿no? Me imagino, ¿no? Nuria, tú lo sabes porque tú eres una profesional de esto. Una locura. O sea, yo releído esta novela, no sé, 20 veces, 30 veces, increíble. Y he reescrito lo que no está en los escritos, valga la redundancia. Exagerado. Esta novela le he dado muchísimas vueltas, porque para mí era, ¿sabes qué pasa, Nuria? Era un reto, ¿no? También, ¿no? Un reto, ¿no? Es un reto. Y te voy a ser sincero, fíjate lo que me está pasando. Estoy a nivel literario, tengo una crisis y te voy a Y explicar eso. la razón. No por el hecho de que, de alguna manera, el tema de la guía, creo que va a hacer mucho daño. Va a hacer mucho daño. Entonces, ya siempre nos va a quedar la duda de esto. Lo que está ¿Cómo está pasando, escrito? lo que está pasando ahora es que los escritores de toda la vida ya tienen miedo de que se les tache de que está escrito con la IA. O sea, si lo escribes Mm. bien, Sí, es más, están recomendando por ahí que escriban mal para que no parezca que es la IA, que eso ya es una marcha atrás en la literatura, vamos. sí, Pero estamos perdiendo los papeles un poquito con el tema de la inteligencia artificial, ¿eh? sí. ¿Sabes lo que yo he analizado de todo esto que está pasando? Que vamos a tener que centrar mucho los esfuerzos, los escritores, en los diálogos, mucho más que en las descripciones. Que la Porque, narrativa en sí, que la narrativa, sí, la descripción en sí. claro, porque tú y yo podemos conversar de una manera que la IA no es capaz, pero la IA es capaz de describirte esta habitación incluso a lo mejor que nosotros. Claro. Entonces, centrarnos en no otro tipo de literatura, porque al final eso se ha hecho desde hace mucho, pero ya te digo, el peso de los diálogos va a ser fundamental. Pero yo creo que la inteligencia artificial todavía, no sé, llegará el momento a lo mejor que sí, pero que hacerte un libro y un libro que llegue al lector, que te transmita, que te ponga las carnes de gallina, yo creo que todavía no está capacitada la inteligencia artificial. Podrá ayudar al escritor a lo mejor a ordenar ideas
o cuando se queda en blanco, darle opciones, o sí, si escribes un párrafo muy largo, oye, pues mira, a lo mejor te lo corrige y te lo pone más fluida la lectura, pero escribir una novela y una novela no, que llegue, yo creo que todavía hasta ese todavía punto no ha no, llegado. pero vamos que Que puede como ser que va llegue. esto, como va esto, la verdad que esto es imparable, porque con el tema de las imágenes es una locura. Yo ahora, por ejemplo, Y con con la mis alumnos, música, y con la música, bueno, la aplicación Suno, que no sé si la conoces tú, no. eso, Suno tú, yo esto, por ejemplo, te voy a contar que cómo lo utilizo con mis alumnos. Yo doy un tema de historia, porque mis alumnos están en quinto, imagínate la prehistoria o la Edad Media, lo que sea. Yo cojo la información que se tiene que estudiar, la pego en ChatGPT y le solicito que me cree una canción. Me llevo esa letra de la canción con esa información a una aplicación que se llama Suno y me crea una canción con lo que yo quiero que ellos aprendan. Me estoy quedando muerta, vamos, eso yo es que ni lo sabía que Ah, pues existía. yo es que esas cosas me las invento, voy utilizando herramientas y mis Hombre, sí, alumnos, vamos a ver, que no tenemos, claro, no tenemos que desechar la inteligencia artificial, lo que tenemos es que ponerla a nuestro servicio, como claro, nosotros queramos, pero no que nos haga el trabajo, porque si nos claro, hace el trabajo, entonces mentalmente vamos a ir empequeñeciendo, me imagino. totalmente. Se habla, Nuria, de que la generación que ha nacido ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, va a tener menor coeficiente Exacto. intelectual que la anterior generación. Y esto es por culpa de las guías, ¿eh? Exacto, eso es Es así, eso es así. así. A Mm. ver a dónde, si lo veremos nosotros, no lo veremos, hasta dónde llega Yo creo que lo la vamos a ver, civilización. porque esto va muy rápido, esto va Muy rápido. rapidísimo. Mm. Bueno, vamos a volver al libro porque el libro es un thriller, hay asesinato, como hemos dicho, que empieza desde el principio, el muerto aparece desde el principio y demás, pero oye, el humor no está en contra de un género policíaco, porque yo he visto que hay humor entre tus líneas. Es Sí, más, a sí, sí. veces el humor como que te descarga un poquito de toda esa acción y toda esa vorágine, ¿no? Que lleva un Sí. thriller, ¿no? ¿Puede ser? Totalmente. Es que además es lo que pretendía, porque a ver, yo ya te digo, con mi pequeña historia literaria, me he ido dando cuenta de que el humor no es contar un chiste o no tiene por qué ser contar un chiste. Puede Exacto. ser una situación o un diálogo interno, cualquier cosa que al final, a mí personalmente, cuando leo, por eso me ha gustado tanto El Guardián entre el Centeno, porque desde mi punto de vista es súper divertido. Y tiene sus Y, toques de ironía y además contar en primera persona que eh, todavía te llega más, ¿no? Porque te lo va claro, contando. claro. Entonces, pues yo buscaba también ese puntito, porque yo en apariencia, por ejemplo, quien me conoce, no, quien tiene amistad conmigo sabe que no es así, que yo soy divertido y tengo golpes, pero en apariencia soy serio y sin embargo yo en mi cabeza tengo muchos gags, muchas historias que son divertidas y que a la gente le gusta y se divierten tomando una cervecita, tengo mi golpe. Y eso es un poco también lo que me nace al escribir. Yo me gusta meter ese toque divertido sin buscarlo, pero que Sin buscar chiste, que sea sí, natural, que sea un toque de humor, pero natural, sin buscar sí, ese chiste o ese cliché, ¿no? Esa sí. frase buscando la risa, más bien buscando la sonrisa, ¿no? Creo yo, ¿no? Eso es. Sí, sí, la has definido perfecto, buscando la sonrisa. No te vas a reír a carcajadas, pero te va a quitar, te va a robar una mueca. Exacto, exacto. Pues yo creo que no está reñido el humor con el thriller, con el género negro, aunque hay novelones de género negro que como muy serio, ¿no? Donde ahí Sí, no cabe, pero yo creo que siempre un poquito de humor metido en ese género en concreto
le viene Sí, muy bien para airear un poco la lectura, ¿no? Yo creo que sí. estoy súper de acuerdo. Ujú. Bueno, el título. Lo que quedó por decirnos, ¿de dónde sale? ¿De una frase de una frase de la misma novela No, o, no, o te has puesto a esta vez buscar no. títulos hasta que has encontrado uno? Que también puede ser. No, mira, en este caso ha sido cuando va ahondando en la historia, pues te enteras al final prácticamente de lo que ha ocurrido. Entonces, eh, hay dos personas que de alguna manera, pues les falta. mm, Es como es que no te quiero dar mucha información, pero bueno, básicamente sería que quedan muchas cosas por decir entre ellos. O sea que Entonces, hay que pues, conversaciones pendientes. Ahí sí, todo está alrededor de conversaciones pendientes. claro, de conversaciones de vida entre dos personas que por un motivo, pues no se dan. Porque eso pasa en la vida misma, ¿no? Que siempre, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones hay conversaciones pendientes y por eso pues la gente se separa o la gente no llega a entender la actitud de la otra persona por esas conversaciones pendientes. Incluso Y tanto. llegamos al asesinato. Bueno, ya ves, sí, sí, vamos. Por desgracia es así. Mm. Así Bueno, que, bueno, básicamente por eso que te comentaba. ¿cómo son tus personajes femeninos en la novela? Cuéntamela. Cuéntame tus personajes femeninos. ¿Por qué los personajes femeninos que has metido? Si el por qué. Cuéntame. Porque que un hombre escriba un personaje masculino, pues como que está en su zona de confort, ¿no? Pero poner personajes femeninos con fuerza y que le lleguen al lector de la mano, escrito desde la mano de un hombre, cuéntame un poquito. Vale, pues voy a retomar antes porque mi segunda novela, que es Siempre crié en princesa, está escrita en primera persona Exacto, es verdad. y la protagonista es una mujer. Exacto. Entonces es algo que a mí desde hace muchos años, pues te estoy hablando de que Siempre crié en princesa tendrá Bueno, 15 años o por ahí. yo creo que fue uno de los primeros libros que yo tuve tuyo. Claro, porque el anterior fue A cinco pasos de ti, que eso fue una autoedición Ese así no lo tengo yo. cochambrosa. El primero que tuve tuyo fue el de las princesas. Sí. La protagonista hablaba en primera persona y era una chica. Exacto, no me acordaba yo ya de eso. Hace Sí, tantos años. sí. Entonces, pues, no sé, siempre me ha gustado, pues, mm, meterme un poco en la mente de una mujer. En el caso de la última novela, eh, sobre todo son mujeres muy fuertes, con las cosas muy claras y, y que esas eran las que llevaban o las que llevan los pantalones en la casa, en sus casas, vaya. Y no sé, me Lo gusta, que era el matriarcado antiguamente, que era la claro, que mandaba en su casa, era la mujer, vamos. Por lo que el totalmente, matriarcado. totalmente. Ya te digo, en el primer capítulo ya eso se deja entrever con Doña Friquita, que a mí me encanta ese personaje. Pues es una mujer de su casa, pero su marido, que es guardia civil, agacha la cabeza con Doña Friquita. Y luego son personas, en este caso, este personaje es una persona inteligente, en el sentido de que se ve que no tendrá muchos estudios y demás, pero muy sensata, que su marido durante la investigación le pide consejos. Entonces, ella es también un poco clave en desliar esa trama tan. Es muy interesante el personaje de esta Sí, mujer. sí. Entonces, pues, bueno, al final, personajes fuertes. Yo he tenido y tengo, por suerte, una madre fuerte.
no, no, no del perfil de Doña Friquita, pero una mujer de trabajar, de nosotros, mi familia, hemos tenido un bar y mi madre ha trabajado como una mula, entonces yo lo que he vivido en mi casa ha sido una mujer fuerte, luchadora y demás, entonces me Es, gustan esos personajes quizás por eso. es que verá, José Mari, esta palabra que es muy moderna ahora, la resiliencia, Ujú. esta palabra, sin ponerle ese nombre, las Sí, mujeres de antes ya lo llevaban dentro en el ADN, o sea, eran mujeres que se levantaban por la mañana y tiraban para adelante, ocurriera lo que ocurriera, se caían y se levantaban 20 millones de veces. Y nadie eso le es. decía que eran resilientes. Es que hoy mismo Nuria está hablando una mujer de lo que estamos hablando aquí, de Sí, su ¿no? madre, de que con 9 años, su madre tiene ahora 98 años, de que con 10 años ya estaba sirviendo en una casa, lo normal en aquel tiempo. Mi madre con 12 o 13 años también estaba sirviendo en la casa de un capitán. Entonces, pues eso ha sido algo normal. No sé si has visto un vídeo de Juan y Medio que se lo comentaba a esta mujer, una entrevista que le hacen en El Hormiguero y está hablando sobre su programa. Le pregunta, bueno, ¿y qué has aprendido tú en tu programa? Y viene a decir que estas personas, dice, estas personas que me acompañan a mí, vivieron una guerra, vivieron una posguerra, eh, sacaron su casa adelante, Pasaron hambre, sacaron la familia hambre, adelante. todo. Y dice, y nunca se quejaron, nunca fueron a un psicólogo, nunca, y eso es verdad. Eso es así. Incluso yo mismo me pongo a pensar y digo, soy un blando, porque Al todos lado de tenemos, ellos, ¿no? Comparándote claro, con ellos, tú y claro, yo somos unos blandos comparándonos claro. con ellos, ¿no? Sí, porque es que al final, por cualquier chuminada, estamos con la cabeza agacha, con... Con Sí, depresión y el psiquiatra y tomando pastillas. sí, sí. Yo creo que a Y la gente joven, si hubiera vídeos de la gente normal, trabajadora y tal, si hubiera vídeos de eso, a los jóvenes habría que ponérselo para que lo vieran. sí, sí, la verdad que bueno, era otra generación y yo me quito el sombrero, vamos. Mira, tú que eres docente, ¿qué te ha enseñado a trabajar con, vamos a ver, ¿cómo te lo digo? Con niños, ¿no? Pero inculcarle las ganas de escribir. No sé si tú lo haces tú como docente o te dedicas solo a dar historia y ya está, ¿no? No, no, Sino no, que, es más, yo tengo rutinas que son innegociables desde primero de primaria. Y es que nosotros diariamente leemos 15 minutos, cada uno su libro, y yo me pongo a leer muy con bien, ellos. Eso es siempre. Justo antes de hacer esto, nosotros leemos la prensa diariamente, el Faro de Ceuta, y ujú, comentamos las noticias, entonces crea mucho debate también. Y ya te digo, desde súper pequeño nosotros qué leemos. bonito, Y además, tú piensas que yo trabajo en un colegio digamos, que no es el centro de Ceuta, ¿vale? Entonces, mis alumnos no tienen modelos lectores en su casa, claro, ningún modelo lector. Es muy raro que alguno tenga así un poquito por encima. Entonces, yo veo fundamental que ellos me vean leer a mí también y que me claro. vean disfrutar. Yo hago el teatrillo, sobre todo cuando eran más chicos, ahora ya son más mayores y alguna vez lo puedo hacer, pero yo a lo mejor terminaba de leer y me ponía a darle besos al libro para que ellos me vieran, porque lo que busco al final es que ellos sientan ese gusto por la lectura. Al principio a mí me costaba, pero ahora ya ellos Claro. se ponen a leer y allí a lo mejor uno o dos, que es que los pobrecitos no pueden, es que no, su cerebro no les No, no, permite concentrarse, ¿sabes? Pero la sí. mayoría se ponen con su libro. Este año, por ejemplo, bueno, el año pasado leímos Ana de las Tejas Verdes, que a mí yo soy un Hoy, enamorado. además, hoy una enamorada de Ana de las Tejas Verdes.
Bueno, yo he Sí, llegado hasta a vestirme como ella cuando joven, he llegado hasta a sí, vestirme como ella y salí a la calle vestida como ella. claro, porque además a ti el color pelirrojo te gusta, claro. Oh, bueno, si es que yo creo que tengo el pelo de este color por Ana, es que Pues Ana de la fíjate, Teja Verde. me imagino que habrás visto la serie de Netflix, Oh, ¿no? hombre, bueno, la de Netflix no, yo vi una serie ya Pues tienes hace que un ver. montón de años que hicieron una serie de Ana de las Tejas Verdes y la vi, por supuesto. La Pues de tienes que. Netflix no, Bueno, pues eso es una joya, ¿eh? Es que una como no tengo joya del tiempo de ver trozo. Netflix, como no tengo tiempo de ver Netflix, no me entero de lo que hay. Pues mira, pues te la ¿Ah, recomiendo, sí? esa es una maravilla. A mí me encanta, es de Pues mis lo series voy a ver. favoritas, es mi top 5 seguro y yo veo muchas series, Ah, pues entonces, ya está, me lo apunto, vamos, no, no lo sabía porque para mí es, ya ves. Bueno, claro, vamos a retomar, vamos a dejar de hablar de mí, oye, lo bonito que es la profesión, porque la profesión de docente y la profesión de medicina, yo creo que son dos profesiones de vocación, es decir, si tú no lo sientes, esa vocación, tú no puedes transmitir a tus alumnos el placer de la lectura, del estudio, de la recompensa cuando haces algo bien. Tienes que tener vocación vamos, es lo que yo pienso. No sé si me imagino que tú eres vocacional completamente, yo ¿no? soy muy vocacional. No te he contado, a ver, te tengo que contar, te voy a hablar un poquito de esto que me has planteado y algo que es fundamental de esta novela, y es que es una novela solidaria, en la que todos los beneficios que hemos sacado de la venta de estos libros van destinados al banco de alimentos de la Ah, ciudad. vale, vale, vale. Importante porque no lo sabía. Sí, incluso, ya te digo, los dos cuentos anteriores también fueron solidarios, donamos 2.200 euros y 1.500 euros. Y Mm. yo vuelvo al pasado y te cuento un poquito ya con mi profesión, que es lo que estábamos hablando. Yo, por ejemplo, hace ya 10 años o cosas así, pues uno de los proyectos que hice con mis alumnos, porque por eso mismo te digo que sí, que en nuestra mano está inculcar. Es verdad Exacto. que la educación viene de la casa y demás, pero nosotros somos muy importantes para ellos. Y organicé una campaña de donación de médula cuando lo de Pablo Ray estaba muy de Ah, moda. sí, ¿Te acuerdas del chico de Málaga, no? Que falleció. sí, que falleció. Sí, pues nosotros, mis alumnos de sexto iban dando charlas por cuarteles, universidades, y ellos daban las charlas y animaban a los adultos a que fueran donantes de médula. Y aumentamos las donaciones un 50% en la ciudad ese año. Pues yo no me he enterado de nada de eso, José Sí, María. sí, sí. Yo he hecho muchas cositas. Luego, por ejemplo, estuve en otro colegio e impulsé la creación de un libro de cuentos que hicieron los alumnos de segundo y que se llama el libro Os tenemos en cuenta cuento, con una arroba hacia el final, que no se debe de poner, pero quería jugar con ese juego de palabras. Y los beneficios que sacamos de la venta de ese libro los donamos a la Asociación de Enfermedades Raras de aquí de Ceuta y donamos 7.200 euros y más de 100 libros. Hay que ver, José Mari, que parece que lo que se hace en Ceuta como que se queda en Ceuta. No traspasa la frontera, vamos, que no hay Ya, frontera porque es España, pero es como si hubiera ahí una valla, sí, sí, aunque sí. tenéis una valla por un lado, pero parece que hay una valla y nada más que escuchamos cosas malas de Ceuta, pero las cosas buenas como que no son noticias, ¿no? Pero es que no llega Pues ni aquí a Algeciras, que estamos a ya. medio paso, ¿no? Ceuta, Ceuta es una desconocida, pero Ceuta. Yo estoy muy feliz, Nuria. La gente me trata muy bien. Yo trato bien a la gente porque es mi normalidad también. Entonces, quizá a lo mejor por el hecho de que yo doy un trato bueno, a mí me llega un buen trato y Tú recibes lo mismo. sí. Y la verdad que la gente que viene a la ciudad, la mayoría les encanta, les gusta la gente y bueno, yo ya me quedo aquí Tengo seguro. varias amigas escritoras y que son de Ceuta. Viven aquí Claro. en Algeciras y una de ellas, Alicia Morales, Ujú. que además la entrevisté y es de Ah, Ceuta y aparte que, aunque vive en Algeciras, es una enamorada de Ceuta, claro, porque es donde nació, ¿no?
sea, yo claro. conozco Ceuta también, mi hermano estudió allí, o sea que tengo mucha relación con aquella zona. Bueno, vamos a seguir porque si no nos vamos por los cerros de Úbeda. ¿Qué te gustaría que sintiera el lector cuando cierre el libro? O sea, cuando termine el libro, ¿qué te gustaría que pensara sobre tu libro? A ver, sobre todo que lo entretenga, porque al final la literatura tiene que ser entretenimiento. Y a estas alturas, Nuria, pues que tenga la sensación de haber leído un libro bien escrito. Eh, para mí, entiendo que para ti también, cuando escribimos algo y ponemos esfuerzo, pues lo que queremos es que la gente lo valore ya a nivel técnico y demás. Que si lo compran en una presentación, que lo lean. Hombre, y eso por supuesto. Es cierto que muchas veces hay compromisos que no te leen, por desgracia, Y porque sabemos que nos compran el libro y lo van a dejar ahí en la repisa y no lo van a leer, y lo sabemos. ya está, pero fíjate, al final es una muestra de respeto y de amor, entre comillas, porque mm, a pesar de que ellos saben que no, porque no leen y no van a leer, pero mira, te Pero te compran lo el compran. libro y están ahí. Y más en tu caso que es solidario, que sabe que el dinero va destinado al banco de alimentos, ¿no? O sea No que hay tanto. A mí me compra mucha gente que luego yo no sé qué hará con los libros, pero bueno, ¿tu libro que es nada. autopublicado o a través de una No, es editorial, José María? editorial. Lo que pasa que es una editorial que mm, no es. Yo he puesto un dinero es una autoedición, pero Una coedición se llama. sí, es coedición, lo que pasa es que es casi autoedición, porque yo pongo el dinero, pero sí es verdad que da unos servicios de mucha calidad. ¿Por qué, Nuria? Porque yo ya como se suele decir, yo ya tengo el culo pelado en este negocio y yo sé cómo funciona esto. Y yo, es verdad que he hecho un esfuerzo grande enviando mi novela a muchas editoriales grandes, pero directamente no te responden. Ni te responden Pero no te o, responden no porque no sea buena, sino porque están claro, buscando gente que tenga algún nombre. Punto. Da igual que eso, sea bueno o que sea malo. Eso es así. eso es. Claro, entonces, como mi nombre no es Pepito tal, pues yo es que no se lee ni la primera página, ni las tres Exacto. primeras líneas. Entonces, yo esto ya lo tengo asumido. Entonces, para que se quede en el dinero una editorial de que va a hacer lo mismo o que va a vender lo que yo venda, pues para eso me quedo yo el Exactamente. dinero. Porque una editorial tradicional, al final, los libros no te los ponen en las librerías. Tiene que ser bajo demanda. Las Mm, presentaciones se las tiene que buscar el escritor. La publicidad, bueno, un poquito a media, pero al final la publicidad la tiene que hacer el escritor. Y se sí, llevan parte, o yo qué sé, el 80% del dinero. En tu claro, caso, que no, es no, solidario, no te compensa, porque es que entonces no puedes darle dinero al banco de alimentos. Eso es así. exactamente. Eso es así. Entonces, como yo ya sé cómo funciona esto, ya no me frustro. Yo ya digo, bueno, pues este esfuerzo, el dinero va a ir a donde yo quiera, o me lo quedo yo, o lo dono, o hago lo que yo quiera. Sí, pero Encima no se lo van a quedar. hay que dejarle claro a la gente que porque sea autoedición no tiene por qué no tener valor el libro. Claro que no tiene nada que ver. Exacto, no es que no tiene Nada nada que que ver. ver, es que hoy en día las tradicionales, que ya quedan pocas, no están por la labor de lanzar a una persona desconocida, es que no están por la labor. No están. Es que Es así. es normal, si es que es un negocio. Esto tenemos que aceptarlo y dejar esos sueños de El fantasía, ¿no? romanticismo, ¿no? El El romanticismo romanticismo de ya que... hay que apartarlo. Lo que pasa es que cuando tú estás empezando, tú te imaginas, me va a llamar. Yo siempre he dicho, me encantaría publicar con 6 barras, y lo decía desde hace un montón de años. Y eso es un sueño al final, que nunca se sabe en la vida, Bueno, que tú eres pero muy que joven y todavía tienes que escribir mucho más. sí, ya, pero que soy realista, Nuria, que no me engaño, no Sí, vivo en sí, la sí. fantasía. Hay que ser realista en el tema de la escritura. Hay que ser realista en esta parte.
¿vale? En sí, el tema de la venta y en el tema de la publicidad y todo. Después tenemos que ser más, tener más pajaritos en la cabeza a la hora de escribir, pero a la hora de publicar tenemos que ser realistas completamente en ese sí, sentido, vamos. sí, sí, sí. Bueno, ¿qué crees que queda todavía por decirte a ti mismo como escritor? ¿Qué Buena pregunta. conversación pendiente tienes contigo mismo? Ya para Yo, cerrar esta parte de la entrevista. pues mira, no me voy a extender con esta parte. Yo tengo muchas ganas de hablar conmigo mismo en una historia en un centro educativo. ¿Y eso? Eso cómo es? Vamos a ver, yo quiero lanzar una novela en un futuro, que no sé cuándo lo haré, en la que, mm, digamos, el centro neurálgico de la historia sea un colegio. Ah, bueno, sería Ahora han interesante, ¿no? salido varios libros, uno que se llama La maestra, el maestro, tal. Yo quiero mezclar, condimentarlo todo, pero en la que, digamos, el lugar sea importante. Como me has dicho con Arganda del Rey, pues el lugar lo voy a hacer más pequeñito, A pero acotar, lo vas a acotar, ¿no? acotar, que no me salía la palabra. Quería utilizar esa palabra y no me salía. Y, y que sea un centro educativo en el que confluye la historia y demás. Bueno, bueno, pues una conversación pendiente bastante interesante la que tienes que tener contigo mismo, Digo, y José tanto, Mario. y tanto, y tanto. Bueno, pues hemos terminado la primera parte de la... Creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante, ¿no? Por el libro, Ujú. por tu trayectoria, te hemos conocido perfectamente. Pero ahora vamos a entrar en la fase de preguntas-respuestas, ¿no? Un palabreando rápido. Venga, Yo te pregunto y tú me contestas lo que se te venga a la cabeza. Un venga. personaje literario con el que te irías de caña. De cañas. Bueno, de Eh, caña o a cenar o a comer a algún lado. yo me divertiría con el Quijote. Sí, ¿no? Sí, porque en ese mundo tan extraordinario de ver cosas irreales, pues me lo pasaría bien. Y con Sancho también, con los dos, con la Te pareja. iría un trío, ¿no? Iría ahí los tres Sí, por ahí sí, a tomar unas cañitas. Tiene que haber una buena conversación ahí pendiente seguro, entre seguro los que, tres. y además muy humana, seguro, ¿eh? Muy enriquecedora también, creo yo, por parte de Quijano. Bueno, Sí. queda más miedo, ¿un asesino o una comida familiar en Navidad? Alguna comida familiar ha habido Interesante, situaciones un ¿no? poco embarazosas, pero pienso que un asesino, me quedo. ¿Escribes mejor de noche, de madrugada, de día, después de comer? ¿Tú cuándo escribes mejor? Después de comer, suelo escribir. Mm. Me siento en el ordenador después de comer y Con el estómago lleno, haciendo la digestión. sí, además yo no escribo muchas palabras por día. Me rijo un poco por número de palabras, me marco un objetivo y a lo mejor estoy en 300, algunos días 500 si estoy iluminado, pero más de eso no. ¿Todos los días escribes? ¿Todos los días? Cuando estoy con una novela lo procuro. Es verdad que siempre no se cumple porque pueden surgir cosas, pero intento. Pero ya te digo, voy muy despacito porque es que al final yo tengo que disfrutar también escribiendo y no me gusta embotarme, digamos. Bueno, bueno, está bien. Mira, Mm, tú que te compraste el diccionario para ver cómo hablan en aquella época y aparte que eres docente, que las palabras contigo a ti te acompañan las palabras, ¿no? Bueno, a lo mm, mejor te voy a hacer una pregunta y te quedas en blanco, pero ¿cuál es la palabra que tú crees más bonita del español? No sé, una palabra que te guste, que tú digas, ay, es que esta palabra es preciosa. Tú sabes que hay veces que estamos escribiendo, el otro día estaba yo escribiendo y hurgar o algo así era la palabra. Y digo, ¿y qué mm. palabra más fea? Y existe, ¿no? Hurgar, Porque hurgarse la nariz, sí.
lo Sí, pero relacionamos con rascar, con suciedad, ¿verdad? no, pero era al escribirla, la H, la U, la Sí, G, digo, y una palabra que sí. no es bonita, ¿no? Bueno, pues yo te pregunto qué palabra puede ser bonita en español para ti. Para mí, pero ya la palabra y lo que conlleva, amistad. Yo creo que el que es buen amigo es buena persona. Entonces, va de la mano del ser buena gente. Eh, Creo Bueno, que es lo más importante de una persona, el querer el bien para los demás, el alegrarte de que le salga. Yo muchas veces escucho a gente que dice, sí, es que me tienen envidia. Yo en la vida, de verdad, Nuria, he pensado que alguien me tenga mi envidia. pero No, ocurre, no pero ocurre, puede José ocurrir. Mari. Sí, sí, pero yo no he tenido esa percepción, porque no entra ni he tenido yo envidia. A lo mejor he podido decir, este no sé qué, pero envidia así de rencor nunca, De nunca. rencor, Por- de querer que le pase, porque la envidia no es que que yo quiero lo que tú tienes, sino que yo quiero que tú no tengas nada. O sea, no Totalmente. es, O sea, esa es la envidia, o sea, una maldad, yo creo que la envidia es el punto, el origen de todos los sí, males. Creo, sí, pienso yo, ¿no? sí, sí, Bueno, sí. voy a seguir porque sé que te tiene que ir, no quiero ocuparte mucho más tiempo. Vale. ¿Qué es peor? ¿Una página en blanco? Es decir, que te quede en blanco y no sepa qué escribí, o una mala crítica de lo que hayas escrito al final. A ver, la página en blanco se puede superar. Eh, También es cierto que no le puede gustar a todo el mundo escribiendo, o a lo mejor no le interesa lo que está escribiendo. Entonces, las dos cosas hay que aceptarlas. La página en blanco hay que aceptarla como proceso a superar, y el aceptar las críticas te hace mejorar, Nuria. Yo al principio, y ya ves, era un matado al principio y gestionaba peor las críticas antes que ahora. Es decir, yo Bueno, ahora gestiono. las críticas creo yo que hay que estudiarlas porque a lo mejor tienen un fondo de verdad, ¿no? Claro, De sí, algo que hemos hecho claro. mal o de algo que tenemos que corregir. Y después Es están así, las que lanzan ahí por lanzar, por eso hacer es, daño. claro. Hay gente que no, que no tienen ni idea de lo que estamos hablando y te infravaloran. Entonces, yo qué sé, tampoco hay que escuchar mucho eso, pero ambas cosas creo que nuestra misión como escritores es afrontarla y superarla y crecer. Pues sí. Bueno, última pregunta. José Mari, si Dime. pudieras sentarte 5 minutos con alguno de tus personajes y preguntarle algo, ¿a quién elegirías de tus personajes y qué le preguntarías? Si sabes lo que le quieres preguntar. Me la has puesto fácil y te voy a explicar por qué. Porque Maldita Afrodita trata de, que es mi tercera novela, trata de que el protagonista se queda en coma porque tiene un accidente de tráfico, y él siempre ha sido una persona que no ha valorado a su pareja. Entonces, fíjate lo que le ocurre, se queda en coma y se queda en un coma que se llama síndrome del cautiverio, que puedes ver y oír, pero no puedes mover un solo músculo. Ah, sí. Y se le Qué miedo eso, presenta, qué miedo eso. imagínate parado con los ojos abiertos, pero Sí, ¿no? sin poder moverte, nada. Y resulta que se le presenta en sueños la diosa Afrodita con cuerpo de Marilyn Monroe. Esto es que es muy de ficción. Y le dice que Recuerdo esta novela. sí, y le dice que hasta que no conozca el verdadero significado del amor no va a despertar, y viaja a 3 momentos de la historia. Y fíjate, visita a Albert Einstein, a Elvis Presley, a Salvador Dalí. Entonces, me ha hecho la pregunta y he pensado en uno de los tres. Y yo creo que si me pudiera sentar con alguno de los tres, mm, fíjate, el, el que más me atrae es Elvis. Y tú puedes decir, Einstein, pues, un científico increíble, Dalí,
pero creo que quizás es el más puro de todos, de los Y el más tres. desconocido también, ¿no? A lo mejor, porque tenemos la imagen de Elvis, pero quizás no lo conocimos como, no llegamos a conocerlo como persona. Pues Puede el ser, ¿no? Vicente tiene un montón de curiosidades increíbles. Por ejemplo, él nació con un mellizo que murió Exacto. en el parto. Era cinturón negro de artes marciales y por eso usaba muchos movimientos en los bailes que parecían como de karate y demás. Luego también era muy creyente del fenómeno ovni. Yo es que me documenté mucho sobre Sí, él. ¿no? Sí, Ah, qué y Por eso te quizás digo él, que quizás el más desconocido, bueno, quitando sí, que te compres sí, un libro en concreto y te pongas a leer, que habrá que ver lo que es verdad y lo que no, pero si pudieras sentarte con él, tenerlo aquí delante, pues sería lo para hombre, corroborarlo y todo, ¿no? tanto. Elvis al final tienes que pensar que fue una persona que, como muchos artistas, con una doble cara, de disfruto el momento, pero luego soy un infeliz por X razones y a Elvis le pasaba con las pastillas, que estaba enganchado y en fin. Como le ha pasado a tanto y a tantos músicos, ¿no? De aquella Sí, época también, ¿no? sí, Bueno, pues José Mari, ya hemos terminado aquí esta entrevista en Palabreando con y hasta aquí este nuevo encuentro que esta vez había decidido que fuera contigo, aunque no es la primera entrevista que te hago, no, que no, ya no. son algunas las que, las que te he hecho y muchos años que nos Sí, conocemos. sí. Y hoy hemos hablado de secretos, de silencio, de pueblos donde todo el mundo parece saber algo y de una novela que demuestra que la memoria también puede convertirse en un lugar peligroso. Así que muchísimas gracias, José Mari, por acompañarnos, por abrirnos la puerta de lo que quedó por decirnos y por recordarnos que muchas veces lo más importante no es quién hizo algo, sino todo aquello que nadie se atrevió a contar, esas conversaciones pendientes de las que hemos estado hablando todo el tiempo. Y a vosotros, queridos palabreadores, gracias por estar una vez más ahí al otro lado. Ya sabéis, leed mucho, preguntad más y no dejéis nunca de escuchar historia. El próximo mes tendremos una nueva entrevista aquí en Palabreando con una servidora, Nuria Ruiz, con otro invitado también especial y muchas palabras esperando salir a la luz. Así que nos vemos en los libros. Gracias, José Mari. Muchas gracias a ti.